Bienvenidos nuevamente a esta tercera entrega sobre aspectos de automatización industrial, capítulo Introducción a los PLC. Después de, en el capítulo anterior, haber dado un recorrido sobre los chasis, racks o bases y las fuentes de alimentación, pues toca ahora hablar un poco sobre la parte central del PLC, que es el CPU. El CPU en un PLC está compuesto de manera similar al CPU en un PC o computador de las siguientes partes. Primero, un microcontrolador, microprocesador o varios microcontroladores o microprocesadores según el modelo. Segundo, la memoria, que puede ser de varios tipos. Los puertos de comunicación, por lo general mínimo uno, pero puede haber 2, 3 y hasta más puertos de comunicación en el mismo encapsulado del CPU. Entradas y salidas integradas, algunos PLC, como por ejemplo el Celio de Schneider Electric o el Logo o el S7-1200 de Siemens, tienen entradas y salidas integradas en un número reducido. La parte de señalización, muy importante, tanto para señalización normal como para posibles errores. Algunos botón de modos de marcha para colocarlos en modo run, en modo stop o en algún modo intermedio especial. La entrada de alimentación, que puede ser AC, aunque generalmente es DC y en ese caso 24 voltios. Y el sistema operativo, que es muy primitivo, no se va a comparar ni mucho menos con un sistema operativo como por ejemplo el Windows. Simplemente es algo que permite conectarse al computador y hacer funciones básicas de carga, descarga del programa, de monitoreo en línea, etc. Además, en algunos PLC hay una pila de respaldo para la memoria RAM, por ejemplo, en el caso de los S7300 antiguos de Siemens o en el caso, por ejemplo, de algunos de los PLC Allen Bradley. Y, por último, ranuras para tarjetas de comunicación tipo Micro Memory Card, abreviadas MMC, o tipo Flash. Estos son pues los componentes principales dentro de la tarjeta de CPU. Y ahora el detalle. Vamos a comenzar con la memoria. Muy parecido a lo que ocurre en un computador, la memoria en un PLC puede ser primero de tipo RAM o memoria volátil. Es una memoria rápida, generalmente respaldada por pila, puede ampliarse con tarjetas adicionales y sirve para la ejecución principal del programa o para almacenar datos importantes. Luego la memoria no volátil de almacenaje continuo permanente tipo EEPROM, donde por lo general se guarda el programa, las constantes y en ocasiones otro tipo de datos. Y por último, la memoria ampliable a través de tarjetas tipo SF o tipo Micro Memory Card puede hacer las veces de RAM o de EEPROM. Sirve por lo general para ampliación de memoria. En algunos PLC es opcional, por ejemplo en el S7-1200 de Siemens, en otros obligatoria, como por ejemplo en el S7-300 y el S7-1500 de Siemens. También se puede utilizar como respaldo o backup del programa. Vamos a identificar algunas de las partes principales en un PLC típico. Por ejemplo, este que es un PLC de Schneider, modelo C80, y aquí hay 8 partes identificadas con los números del 1 al 9, falta el número 6 en este caso. El número 1 es la alimentación, es decir, la fuente de alimentación externa. El número 2 es un puerto USB que sirve entre otras cosas para transferir, cargar o descargar el programa. El 3, un botón de reset que tienen algunos PLC para hacer un reset cuando el PLC queda colgado o tiene algún problema de software. El número 4, un enlace típico Ethernet industrial, hoy día prácticamente algo que tienen todos los PLCs. El número 5, un switch para establecer en forma externa la dirección IP del enlace Ethernet o de la red Ethernet industrial. Número 7, la conexión a tierra. Número 8, un enlace serial, puede ser también Ethernet, Modbus o otro tipo de red. Y el número 9, un puerto CAN-OPEN. CAN-OPEN es una red industrial típica de muchos PLC de origen europeo
y es prácticamente estándar en los nuevos PLC de la marca Schneider Electric. Y aquí un segundo ejemplo, un PLC de la serie S7-1200 de Siemens. Es un PLC compacto en el cual viene no solamente el CPU, sino vienen también ciertas entradas y salidas integradas, cuyos LEDs de señalización se observan aquí arriba y aquí abajo. El número 1, aquí arriba a la izquierda, es el conector para la alimentación, que puede ser AC o DC. El número 2, en la parte superior, es una tapa que permite ver la regleta de conexión para las entradas, por lo general digitales, aunque puede también haber algunas entradas analógicas. Y en la parte inferior, la tapa que deja ver el conector, la regleta para las salidas, que pueden ser salidas transitorizadas o a relé. El número 3 son los LEDs de señalización de las entradas en la parte de arriba, de las salidas en la parte inferior, y aquí arriba a la izquierda los LEDs del estado del CPU, si está en run, si está en stop, etc. Y por último, aquí en la parte inferior izquierda no se observa porque está aquí metido en este orificio, identificado con el número 4, un conector para red Ethernet, es un conector tipo RJ45. Un tercer ejemplo lo va a constituir un PLC de alta gama como este Quantum de Schneider Electric, y las partes son las siguientes. Aquí un display con una cubierta aquí abajo donde hay un teclado sensible al tacto para poder manejar el display, se puede ver la configuración, se puede establecer la dirección IP, ver ciertos tipos de errores, etc. También aquí debajo de esta tapa hay el selector de modo de trabajo del PLC y una pila de respaldo. Luego está el teclado aquí, capacitivo para el manejo correspondiente del display, y luego están los puertos de comunicación. Este dispositivo en particular ofrece 4 puertos de comunicación, un puerto Modbus clásico. Se vio al principio que la red Modbus es la red más antigua que existe como red de comunicación industrial para los PLC, una red que fue inventada o desarrollada por la gente de Modicon, y de ahí el nombre Modbus. Un puerto estándar USB para subir o bajar el programa, un puerto Modbus Plus, una red que ahora está descontinuada, pero fue muy utilizada en los años 90 y principios del siglo XXI por la gente de Schneider. Y finalmente abajo un puerto estándar Ethernet IP, Ethernet industrial. Luego, estas tapas grises son para ampliación de memoria, una memoria también que está hoy casi en desuso y se denomina PCMCIA. Y aquí a continuación la hoja técnica de un CPU, por ejemplo, en este caso un CPU de la serie 1500 de Siemens, uno de los CPUs más modernos que existe en el mercado, precisamente el 1511-1 PN. PN significa puerto Profinet, que es un puerto con características Ethernet. Esta es la primera parte de una hoja de datos bastante amplia, donde apenas aparecen algunas de sus características, características físicas, voltaje de alimentación, rangos máximos y mínimos de voltaje, tiempo que aguanta una pérdida de alimentación, consumo de corriente, etc. Y pasamos a continuación a otro aspecto del hardware, que son las entradas y salidas. Existen en general 2 tipos de entradas y salidas en los PLC. Las discretas, también llamadas digitales, on-off o de 2 estados, y las analógicas. Se va a empezar con las entradas discretas. La función de las entradas discretas es leer señales provenientes de instrumentación de campo que ofrecen 2 estados, abierto, cerrado, 1, 0, on-off. Y eso corresponde a una variedad de instrumentos, como por ejemplo interruptores, pulsadores, finales de carrera, detectores inductivos de proximidad o fotoeléctricos o capacitivos, detectores ultrasónicos, presostatos, switches de nivel, termostatos o contactos auxiliares de los contactores. El rango de tensión para la alimentación de las entradas discretas puede ser en voltaje continuo, corriente continua o voltaje alterno. En el caso de corriente continua o voltaje continuo,
el rango más utilizado casi universalmente es 24 voltios. Y en el caso de corriente alterna, dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre el PLC, es 120 o 230 voltios AC. Esta lámina es importante en el sentido de que ofrece una explicación, un ejemplo de cómo se debe conectar un dispositivo de entrada digital o entrada on-off a una tarjeta correspondiente en un PLC. Aquí a la derecha se tiene una tarjeta de entradas digitales alimentadas con 24 voltios DC. En este caso se tienen 8 entradas enumeradas de la número 00 a la número 07 y un común. En la parte externa se tiene una fuente de alimentación de 24 voltios DC en la cual el negativo de la fuente debe ir conectado al común de la tarjeta, de manera de que haya el mismo potencial, la misma referencia de potencial. Y luego las entradas, en este ejemplo un pulsador normalmente abierto y un interruptor normalmente cerrado, van conectadas de manera que un extremo del dispositivo va al positivo de la fuente y el otro extremo va a una de los conectores de las entradas. En este caso la entrada del pulsador normalmente abierto iría a la entrada número 1 y la del interruptor normalmente cerrado va a la entrada número 3. Se habla en el argot de automatización de PLC que el pulsador o el interruptor moja el PLC, es decir, en este caso el flujo de corriente eléctrica va desde la fuente, desde el positivo de la fuente, a través del correspondiente pulsador o instrumento on-off que se coloca en este punto, entra en la tarjeta del PLC y esa corriente drena a tierra a través de una conexión interna que no está visible aquí en la figura y finalmente termina el lazo de corriente en el negativo de la fuente. Esta es la conexión más estándar que se puede encontrar en el mercado en cuanto a tarjetas de entradas digitales o discretas. En el caso de las entradas digitales con voltajes DC, corriente continua, las características son las siguientes. Generalmente, como se habló, el voltaje es 24 voltios, también hay entradas para 12 voltios, son voltajes bajos y por lo tanto más seguros. Las entradas en corriente continua son más rápidas que las entradas en corriente alterna y, muy importante, se adaptan a la mayoría de la instrumentación de campo. En el caso de las entradas con voltajes en corriente alterna, son como ventaja principal más inmunes al ruido que las de DC y permiten, por lo tanto, cableados de mayores distancias, sin una caída de tensión apreciable. Son también más adaptables, precisamente por la inmunidad al ruido, a ambientes con campos o parásitos de tipo electromagnético. Las fuentes de corriente alterna, segunda ventaja, son por lo general están por lo general más comúnmente disponibles que las de corriente continua. Sin embargo, como principal desventaja son entradas más lentas que las alimentadas con corriente directa o DC. Dato importante desde el punto de vista eléctrico, las entradas de un PLC tienen por lo general una alta resistencia o impedancia de entrada y por lo tanto el consumo cuando están conectadas a los 24 o 110 o 120 voltios es muy pero muy bajo, del orden máximo de unos 15 miliamperios por canal. Para aquellos que les gusta la electrónica, aquí se ve un poco más en detalle lo que sería la etapa de entrada en una entrada digital típica de un PLC. Aquí la conexión externa de la tarjeta, por ejemplo 24 voltios DC, positivo, negativo. Esto puede ser un LED de señalización que cuando aquí hay 24 voltios, es decir, cuando la entrada está en 1, está activada, ese LED se enciende indicando que el instrumento correspondiente está enviando ese voltaje. Una resistencia de limitación de corriente, un diodo para evitar un cambio o inversión de polaridad y un aislador óptico u optocoupler que separa o aísla eléctricamente la etapa externa de entrada de la tarjeta del resto de la electrónica dentro de la tarjeta. De manera que si aquí hay un corto o hay algún problema eléctrico,
esa falla no se refleje o no se transmita a la parte interna de la tarjeta, con la ventaja de no dañar, o al menos la parte interna pues que quede libre de daño en el caso de que sufra un problema eléctrico la parte externa de la tarjeta. Y aquí la leyenda, el número 1, protección contra voltaje, pero también señalización. El número 2, protección contra inversión de polaridad. Y el número 3, conversión a 5 voltios. Y el número 4, aislamiento óptico. Conversión a 5 voltios es necesario porque generalmente las entradas en voltaje son 24 voltios. Sin embargo, la electrónica interna ya de la tarjeta es 5 voltios DC. En el caso de una entrada corriente alterna o AC, el primer componente en la tapa de entrada es un rectificador, un puente de diodos con su filtro o condensador, y luego la electrónica que sigue a continuación es muy similar a la parte de arriba: protección de voltaje excesivo, un diodo Zener también para limitación de voltaje, y por supuesto, muy importante, el optocoupler o acoplador óptico para aislar eléctricamente la etapa de entrada de la etapa interna de la tarjeta. Otro punto importante en cuanto al tipo de entradas discretas es la clasificación en dos tipos principales: la entrada tipo SYNC, que en inglés significa sumidero, que es la manera más común de conectar los dispositivos on-off a una tarjeta de entradas digitales. En este caso, como se vio hace dos láminas, el dispositivo exterior moja la tarjeta, es decir, envía una corriente a través de la fuente de 24 voltios que pasa por el dispositivo on-off, entra en la tarjeta, y esa corriente drena a través de la electrónica correspondiente de nuevo al negativo de la fuente. El sensor se conecta pues entre el positivo externo de la alimentación y la entrada de la tarjeta. El segundo tipo de conexión es lo que se llama la entrada tipo source o fuente. Source, fuente en inglés. En este caso la conexión es al revés. La fuente de alimentación se conecta directamente a la tarjeta, pero sin embargo el instrumento como tal, on-off, por ejemplo, este interruptor, ya no se conecta entre el positivo y la tarjeta, sino entre el negativo o tierra y la tarjeta. Se llama source o fuente porque la alimentación sirve de fuente de corriente a la tarjeta. La tarjeta recibe esa corriente y la drena a través del instrumento cuando el instrumento está cerrado de nuevo a tierra. Una de las características además de las entradas digitales tipo SYNC o sumidero es que no requieren de una alimentación externa de 24 voltios, solamente de la tierra. En muchas tarjetas existe la posibilidad de configurarlas por software o mediante un interruptor interno para que funcionen tipo SYNC o sumidero o tipo source o fuente, y de esa manera adaptarse a algunos tipos de instrumentos que deben ser operados, bien sea tipo sumidero o tipo fuente. Otra característica de las entradas digitales es la posibilidad en algunas de ellas de que el PLC pueda detectar lo que se llama una condición de hilo roto o cable roto. Generalmente en una entrada digital, cuando lo que se está censando es un interruptor, por ejemplo, que puede tener dos estados, abierto o cerrado, si el interruptor está abierto, por ejemplo, en este caso, que es un típico caso sumidero o SYNC, la corriente que le llega a la tarjeta es 0 amperios. La tarjeta interpretará esta condición como que el interruptor está abierto, es decir, condición off o 0. Y si el interruptor está cerrado, recibirá los 24 voltios y los va a interpretar como uno lógico. Pero, ¿qué ocurre si se rompe o se interrumpe el cable en algún punto? Normalmente la tarjeta dejará de recibir los 24 voltios y creerá que lo que ocurre es que el conector está abierto, ya que no hay circulación de corriente. Sin embargo, con este pequeño truco, es decir, colocando en paralelo con el interruptor una resistencia de un valor más o menos alto, por ejemplo del orden de 15 a 18 kiloohmios, aun cuando el interruptor o el dispositivo on-off esté
apagado, esté en off, esté abierto, va a circular una pequeña corriente casi imperceptible a través de esta resistencia, pero que a través de un amplificador sensible aquí en la entrada de la tarjeta puede ser detectada. De esa forma, siempre que exista esta pequeña corriente, hay garantía de que la línea o conductor entre el positivo de la fuente y el PLC está en buen estado. Por supuesto, si el interruptor cierra, ya aquí hay un camino prácticamente de cero resistencia y se genera aquí una corriente normal que va a ser identificada por la tarjeta como un 1 lógico. Pero si bien aquí en este punto o aquí en este punto hay una interrupción del conductor, la corriente que va a llegar aquí a la tarjeta ya no es pequeña, es exactamente igual a cero y le da oportunidad a la lógica interna de la tarjeta de comunicarle al CPU que hay una falla de cable roto o de circuito interrumpido en este punto de esa tarjeta. Ya más en detalle, existen tarjetas especiales donde se puede realizar la detección de un flanco positivo o negativo, es decir, que detectan no solamente el estado 1 o 0 del interruptor o del dispositivo que esté conectado, sino que detectan también la transición 0 a 1 o 1 a 0, muy importante para ciertos tipos de aplicaciones. También hay entradas que se pueden programar ya una vez en el software como entradas de interrupción, entradas de alta prioridad, de manera que si la entrada se activa o se desactiva, se interrumpe el programa, se va a una rutina de emergencia, una rutina de eventos, se ejecuta esa rutina y una vez que la rutina esté ejecutada se regresa al programa principal. También existe la posibilidad de, por software inclusive, implantar filtros para evitar rebote cuando hay un cierre en un contacto de este tipo. Generalmente se producen rebotes y esos rebotes podrían indicar al PLC que el contacto ha abierto y cerrado 2, 3 o 4 veces en vez de una vez. Colocando un filtro se puede minimizar o evitar esa posibilidad. Y por último, existen tarjetas de entrada para ambientes con atmósferas explosivas, con áreas peligrosas y tienen un diseño muy particular para poder trabajar en esos ambientes, por ejemplo en la industria de gas, en la industria de aguas residuales, petroquímica, petróleo, etc. Ejemplos de diagramas de conexión de tarjetas digitales o discretas. Aquí en la foto una tarjeta típica de un módulo de 32 entradas para la serie Siemens S7300. Y aquí el diagrama de conexión, la parte interna, la parte externa. Se trata de una tarjeta que está alimentada aquí por 24 voltios DC, es decir que la corriente va a ir de la fuente hacia las entradas correspondientes, que en este caso son 32, agrupadas en grupos de 8. Aquí se tiene otro módulo de entradas discretas, en este caso es un módulo de un PLC Quantum de Schneider Electric de 32 entradas en 24 voltios DC, donde se muestran las primeras 16 entradas. El detalle de una de las etapas, ya al entrar en el PLC de las entradas, está identificado en esta figura que está aquí. Esta tarjeta, en cambio, es una tarjeta de corriente alterna, una tarjeta AC. Y esta es la manera en que se conectan las entradas. Es una tarjeta de 16 entradas, de las cuales se muestran las 8 primeras que están agrupadas en un solo grupo. La fuente de alimentación AC, línea y neutro. La línea moja a las diferentes entradas. Aquí están los pulsadores, en este caso todos normalmente abiertos. Y el neutro va al común del primer grupo o grupo A. El grupo A consta de estas 8 entradas que están aquí. Y aquí abajo estaría el grupo B, que es exactamente igual, pero no se muestra. Los terminales o conectores identificados con NC significa no conectar, es decir, son conectores en los cuales no va ningún tipo de conexión. Y aquí se muestra una tarjeta de 32 entradas, pero en este caso de nuevo digitales o discreta, en donde las entradas están agrupadas en grupos de A8 con un común. Se observa que el común va en este caso al positivo de la fuente, por ejemplo aquí para el grupo A, y el negativo es el que va conectado con los diferentes instrumentos, o en este caso, por ejemplo, dispositivos on-off tipo pulsadores normalmente abiertos.
La pregunta, este tipo de conexión es sink o source, es decir, es sumidero o fuente. Lo que hay que tener en cuenta es a dónde van conectadas los instrumentos on-off, si al positivo o al negativo de la fuente, o, en otras palabras, cuál es el sentido de la corriente. Y con eso se puede responder fácilmente esa pregunta. E igual que en el caso del CPU y las fuentes de alimentación, cada tarjeta de cualquier PLC va a tener una hoja técnica, una hoja de datos. En este ejemplo, en estas dos últimas columnas aquí de la derecha, dos tarjetas de entrada digitales de 32 canales para un PLC de marca Schneider Electric. La primera tarjeta, alimentación 24 voltios, la segunda 48 voltios y luego datos ya más específicos de cada una de las tarjetas. Por ejemplo, la impedancia de entrada, que se dijo anteriormente que es una impedancia relativamente grande, 6,3 kiloohmios en este caso. El tiempo de respuesta, 4 milisegundos. En ambos casos, la compatibilidad con sensores de proximidad de 2 y 3 hilos, le hace sensores de proximidad tipo inductivo, capacitivo o fotoeléctrico. El tipo de entrada, que es el tipo estándar, sink o sumidero, y luego los consumos de corriente, la potencia disipada y otras características técnicas y eléctricas de estas dos tarjetas en particular. Bueno, y con ello finalizamos esta tercera entrega en el tema Aspectos de Automatización Industrial, capítulo PLC. Si les ha gustado la presentación, denle por favor like y los espero para las próximas entregas en este muy interesante y fascinante mundo de la automatización industrial, especializado en esta oportunidad en una introducción a los PLC.